Buenos días, hermanos. ¿Cuánto hace que no nos vemos? Tanto tiempo, ya hace como un mes. Fíjense qué cambiado que estoy. Ahora ya tengo mi barba invernal. ¿eh? Quizás ustedes también están un poco cambiados. Los chicos más grandes, ¿no? Pero bueno, así estamos. A través de este medio que es Internet, que nos da la oportunidad de poder meternos en la casa de cada uno de una u otra manera. En este momento, el pastor me ha pedido que comparta con ustedes algo acerca de la palabra de Dios. Y estaba pensando en este tiempo algo que nos anime y que también que nos comprometa a poder llevar este tiempo difícil eh, para cada uno de nosotros un poco mejor, ¿no? Y para eso quería comenzar contándoles una historia, un cuento de ficción. Este cuento se llama El país de las cucharas largas. Resulta que dice que había un hombre que que le gustaba viajar mucho, que le gustaba explorar, ¿no? Y estaba manejando en su coche rumbo a un país que se llamaba Paraís, cuando rumbo a ese país encontró en una bifurcación de caminos un cartel que decía País de las Cucharas Largas. Así que, impulsado por ese espíritu aventurero y explorador, agarró esa bifurcación y llegó hasta las puertas del país de las cucharas largas. Y cuando llegó a ese lugar se bajó de su auto y dice que vio una mansión enorme y ahí un cartel que decía Bienvenido al país de las cucharas largas. Este país es tan pequeño que cabe solamente en una mansión. Si usted quiere recorrerlas, solamente va a encontrar dos habitaciones. La habitación blanca hacia la derecha y la habitación negra hacia la izquierda. Así que lo que tiene que hacer es comenzar a recorrer ese pasillo, ese corredor, y si quiere ir a la habitación blanca, tiene que ir a la derecha, y si quiere ir a la habitación negra, tiene que ir a la izquierda. Así que el señor comenzó a recorrer ese corredor, ese pasillo, y cuando llegó a la punta, el azar lo hizo girar a la izquierda. Y entonces comenzó a recorrer otro pasillo adicional de unos 50 metros más o menos, y cuando estaba por llegar a una puerta que decía habitación negra, él escuchó unos quejidos, escuchó unos llantos, unos ayes, y a pesar de eso tomó coraje, tomó el picaporte y lo giró, abrió y entró. Y cuando entró se encontró con una mesa enorme, de larga, llena de los manjares más ricos que hay en el mundo. A sus costados cientos de personas sentadas que se quejaban y gritaban porque no podían acceder a la comida. ¿Qué pasaba? Dicen que estas personas tenían adheridas a sus manos cucharas el doble de larga de sus brazos. De tal manera que si bien podían tomar el alimento, no se lo podían llevar a la boca. Así que a pesar de que estaban llenos de los manjares y las cosas más deliciosas, estaban muriéndose de hambre. Espantado salió de esa habitación, cerró la puerta y recorrió los 100 metros que lo separaban de la habitación blanca. Así que cuando llegó ahí, no escuchó ningún quejido, ningún ay, ningún llanto. Tomó el picaporte, lo giró, abrió la puerta y entró. Y ahí se encontró exactamente con la misma visión. Una mesa enorme llena de los manjares más ricos, a su costado sentados cientos de personas, con también cucharas el doble de larga de sus brazos adheridas a sus manos, pero acá no había ningún llanto, ningún dolor, ninguna angustia, porque lo que hacían era tomar el alimento con esas cucharas y alimentarse unos a otros. Y
Y pensé en esta ilustración, en este cuento de ficción que se llama El país de las cucharas largas, para compartirles un concepto que quizás lo escuchaste alguna vez y aparece en la escritura, ¿no? Que es el alelón. Alelón en griego, que significa unos a otros. Que me parece que sería lindo poder compartir en este tiempo de dificultad. Este concepto del alelón aparece 32 veces en el Nuevo Testamento. Algunas veces aparece asociado a una connotación negativa, como por ejemplo en Gálatas 5:15 dice, si os mordéis y os coméis unos a otros, ¿no? Pero la mayoría de las veces aparece relacionado con cosas positivas que tienen que hacer unos creyentes por otros. Por eso es el alelón, unos a otros. Y vamos a ver expresiones como amaos unos a otros, soportaos unos a otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros, preocúpense los unos por los otros, somos miembros los unos de los otros. Así que yo tomé de todas estas expresiones 4 para que podamos compartir en este tiempo de algunos versículos y algunos textos de la palabra de Dios. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor, te queremos agradecer en esta mañana por tu palabra. Te pedimos que tú nos hables a través de ella. Te queremos agradecer por tu cuidado hasta aquí nos has ayudado. Te pedimos que tu palabra nos consuele y nos dé ánimo en este tiempo difícil. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el concepto con respecto al alelón que aparece más veces, aparece 9 veces, es el amaos los unos a los otros. Así que el primer concepto es amaos los unos a los otros. Hay muchos textos donde aparece este principio. Por ejemplo, vamos a ver en primer lugar Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Fíjense que el Señor Jesús dice que va a dar un mandamiento nuevo, que es amarse unos a los otros. Interesante la palabra que utiliza acá Juan para describir el amor. Recuerdan que hace tiempo compartí con ustedes en la iglesia acerca de las diferentes palabras del amor en griego, y él utiliza aquí la palabra ágape, que es el amor de Dios, el amor sublime, el amor que no espera nada a cambio. Ese es el amor que tenemos que tener entre los hermanos. Pero fíjense que él pone ahí el modelo, el ejemplo. Dice, como yo os he amado. Qué grande que es el amor de Cristo por nosotros, que dejó la santidad que tenía el cielo y se hizo pecado por vos y por mí, hermano. Que dejó esas riquezas y nació en un pesebre y vino a sufrir y a morir en este mundo por vos y por mí. Ese es el amor que tenemos que tener por nuestros hermanos. Interesante también el concepto de Romanos 12, 9 y 10. Aquí Pablo, 12, 9 y 10, dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y ahí fíjate que la traducción a la lengua castellana para mostrarnos que es otro tipo de amor, le pone amor fraternal. Acá usa la palabra fileo, el amor filial, el amor de una familia, de amigo, de padres a hijos. Pero fíjense también interesante es el concepto del versículo 9. El amor sea sin fingimiento, o sea, sin hipocresía, sin falsedad.
que sea un amor verdadero el que tengamos los unos por los otros, que no sea un amor impuesto. También 13:8, Pablo dice, no debáis a nadie nada, interesante concepto acerca de no tener deudas, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Acá Pablo también utiliza la palabra ágape. Dice, el concepto sería, no debáis a nadie nada, y si debéis algo, que sea amor. Esa es la idea. Primera Tesalonicenses, Pablo también, en cierta manera, alaba a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 4:9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. O sea, no hacía falta que Él les diga que se tienen que amar. Ellos ya lo hacían. Fíjense que ahí también utiliza ahí la palabra amor, que os améis unos a otros, amor fraternal, amor filial. Y por último, para hablar acerca de este alelom, de este unos a otros, en la idea del amor, es el apóstol del amor en Juan. Vamos a ver, 1 Juan, capítulo 3, versículo 11. 1 Juan, capítulo 3, versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. También amor ágape, utiliza aquí Juan. Versículo 23 del mismo capítulo. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Hermano, el amarse unos a otros es un mandato, es un mandamiento. No hay opción para no hacerlo. 4:7, fíjense, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y por último, 2 Juan, versículo 5. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde cuando el Señor les dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Dice, que nos amemos unos a otros. Aquí no sabemos si Juan se está refiriendo a una señora de carne y hueso o es una alegoría con respecto a una iglesia que la llama la señora, que podría ser, pero eso es otro tema. El tema aquí es que es un mandamiento amarse los unos a los otros. El otro concepto relacionado con el alelón es el de preocuparse los unos por los otros. Fíjese 1 Corintios, capítulo 12, versículos 25 y 26. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Dice que somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:25 dice lo mismo. O sea, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y cada uno de nosotros es un miembro. Y no estamos separados del cuerpo, estamos unidos en ese cuerpo. Así que cuando uno se duele, todos nos dolemos con él. Por eso, preocúpense los unos por los otros, dice el versículo 25. La idea de preocuparse es interesarse, y más en este tiempo, interesarnos. Nuestra vida se ha trastocado con el tema de la pandemia. Estamos encerrados en nuestras casas, tenemos preocupación por contagiarnos,
también tenemos preocupación por lo que va a pasar el día después. Muchas personas están pasando necesidad, los recursos se han visto recortados, no tenemos los mismos ingresos, y ahí es cuando tiene que estar el cuerpo de Cristo doliéndose con el que se duele. Preocúpense los unos por los otros. El tercero es sobrellevar las cargas los unos de los otros. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Otro alelón aquí. Dice que los cristianos debemos llevar las cargas de nuestros hermanos, debemos ayudar a llevar esas cargas. La idea de sobrellevar es soportar, soportar una carga. La palabra carga, la idea de una carga pesada, ya sea física o espiritual. Así que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y por último, Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice, orad los unos por los otros. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y si bien el contexto viene hablando acerca de la oración por una sanidad física, por una enfermedad, la idea de orar unos por otros se puede aplicar para todos motivos. Orad por mí por esta necesidad, hermano. No necesariamente una enfermedad. Puede ser la que se te ocurra. No conozco lo que está pasando en cada una de las casas. Pero la oración del justo puede mucho. Y qué mejor que orar los unos por los otros, los hermanos en Cristo. Así que este alelón, unos a otros, unos a otros, a través del amaos unos a otros, a través del preocuparse los unos por los otros, a través del sobrellevar las cargas los unos de los otros y de orar unos por otros. Alelón. Como en el país de las cucharas largas. Yo solo no puedo alimentarme. Bueno, yo te ayudo, hermano. Yo estoy ahí. Quiero terminar haciendo un desafío y un juego a la vez para cada uno de nosotros. Alejandra, al terminar la predicación, va a estar mandándole a cada uno de ustedes a su WhatsApp, ella se encarga de las comunicaciones de la iglesia, la lista con las familias de la iglesia, por orden alfabético. Así que lo que yo te voy a pedir es que durante esta semana, antes del sábado o del domingo que viene, tenés toda la semana para hacerlo, llames al que está debajo tuyo en la lista. Y el último, llame al primero. ¿Se entendió? Lo repito. Tenés que llamar, comunicarte con la familia que está debajo de la lista. Y el último va a llamar al primero. Lo ideal es una videollamada para que podamos vernos, ya que tenemos esta tecnología a nuestra disposición y lo podamos hacer. Y compartir. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo la están llevando esta cuarentena? Si tienen alguna necesidad, si la podamos suplir. Si no se puede suplir, comunicarse con las autoridades de la iglesia para poder estar ayudándolos. Para eso está la iglesia. Ideal, videollamada. Si no se puede, telefónicamente.
Nada de mensajito de texto, ni manito así, ni icono, ni nada de eso. Llamada o videollamada. De tal manera que cuando llegue el domingo que viene, todos vamos a haber compartido con al menos dos familias. La que yo tengo que llamar y la que me tiene que llamar a mí. Y así compartir las cargas los unos con los otros. Y conocer qué es lo que está pasando en la casa de cada uno de nosotros. Así que espero que haya sido de bendición y que en este tiempo donde las cosas van a cambiar radicalmente en nuestro mundo, podamos más que nunca poder practicar el alelón. Que Dios te bendiga, hermano.